Bueno, ¿cómo, cómo explicar lo que, lo que quisiera obtener en esta clase? Hablar de la imaginación es algo que requiere conocer la experiencia de imaginar. Cuando alguien dice imagino, lo acabamos de ver con ustedes, que asoció imaginar con memoria, con percepción, con cálculo, con sentidos. Sí, porque todo está puesto en juego al imaginar. Si yo imagino, me será difícil no ver, me será difícil no palpar, me será difícil mmm, no escuchar. No creo que sea imposible, pero no es tan frecuente, eso no quiere decir nada, el oler o gustar. Alguien puede decir, vean algunas películas sobre cocineros, yo acabo de ver una muy buena película inglesa sobre un cocinero estadounidense que se ubica en Londres, y que habla de eso, de las sensaciones gustativas y olfativas. Es una gran sensibilidad la que puede tener un cocinero, nos puede revelar aspectos ignorados para todos. Cuando uno habla con un cocinero o cuando uno habla con un francés, basta hablar con un francés para que te explique que lo que estás comiendo puede ser un poquito ácido, agrio, cremoso, carnoso, granuloso, ácido, que tiene un sabor detrás del sabor principal. Recuerdo una vez a Messiaen decir algo que es muy frecuente en Francia, decir un arrière-goût, es decir, un gusto posterior. Y lo decía no para describir una sensación ante un plato, sino lo decía para describir a Debussy. Hay un arrière-goût. Sí, había escuchado algo en Debussy y decía, esto que está como armonía, como fondo, es un poco el gusto general que está detrás de eso. Uno puede tomar una copa de vino y sentir de entrada una cierta acidez y después deja uno la copa y retiene el vino en la boca, lo mueve así, pasa por la lengua, uno lo traga y siente a lo mejor el efluvio de los sabores que había ahí, entre otros el alcohol, la uva, las tonalidades, los aromas, y hay mucha información que podemos rescatar de ahí. Imaginar entonces es algo que implica también calcular, es decir, yo puedo estar imaginando algo y al mismo tiempo, y en la sesión pasada dije, de reojo, estoy observando cómo se mueve, a qué velocidad se mueve esto, hacia dónde se mueve, con qué se mueve, qué información acompaña ese movimiento, hay algo al fondo, hay algo al frente, esto que se está moviendo contiene a sí mismo o a sí misma alguna información que está modificándose con el movimiento. Evidentemente que sí. Al moverse nos está aportando muchos datos. Y nos aporta una información que es interesante descifrar, tratando de entender, tratando de describir qué es lo que estamos observando en esa información. La observación cuidadosa, meticulosa de aquello que imaginamos, y lo imaginamos con todos los recursos, va a ser útil para entender aquella sustancia, aquella cosa, aquel ambiente, aquel objeto, aquello que se mueve. Si nos podemos imaginar,
podremos decir que el estado de imaginación se da más bien con cierta tranquilidad, sin tener ninguna ocupación principal. No hay que estar pendiente ni de la hora, ni de ningún evento externo, sino concentrarnos en lo que estamos imaginando. Es casi presenciar una escena, no diría casi, es presenciar una escena que aparece en nuestra mente. Y esta escena aparece en nuestra mente de formas a veces involuntarias, como el sueño. Diríamos que estamos soñando despiertos. Y es así que podemos describirlo como describiríamos un sueño si nos acordamos. Algo que he practicado a lo largo de mis clases en el laboratorio de creación musical, y lo he practicado desde 1980 y tantos, 85 por ahí, es estimular a los estudiantes a imaginar. Imaginar quiere decir no pensar que de ahí van a producir una obra, no, a soltar su imaginación, a soltarse a imaginar, a dejar que la imaginación sea uno de los principales componentes de su proceso creativo. Si yo digo esto a un estudiante de la Juilliard en Nueva York, me preguntaré inmediatamente, imaginar sí, ¿en qué estilo, maestro? Porque puedo imaginar en el estilo de Händel, en el estilo de Schoenberg o en el estilo de algún otro compositor que conozca. Pero si yo le dijera, imagina tu música, diría, es que mi música está hecha de muchos estilos, está hecha de Händel, de Schoenberg y de algún compositor que conozco aquí a la vuelta, porque es el maestro de esta clase aquí al lado. O es una obra que me gusta mucho, que he escuchado y que hemos analizado en clase. Sí puedo imaginar. Yo diría, estás imaginando música. Estás imaginando dentro del lenguaje musical. Estás imaginando que se oye un clarinete y ese clarinete está tocando un fa, sube a un sol bemol, hace una pequeña infusión con la lengua para producir una pequeña microrritmia constante, como una R, y vuelve a ese sol bemol, por ejemplo. Ese estudiante pensará que eso que acaba de escuchar ya lo tiene cifrado y dirá, bueno, pues esto ¿qué duró? Bueno, probablemente duró 4,5 segundos. Bueno, pondré una redonda, blanca 60, perdón, la negra 60, la negra 60, y esa medio segundo, bueno, pondré que es una negra con doble punto, para no ser tan cuadrado. Ya está. Pondré al principio que el sonido era más o menos un mezzo forte, y la medida en la que va avanzando, diré, en este momento apareció este flutter tongue, o sea, esta vibración a partir de una interferencia de la lengua sobre la lengüeta, y lo escribiré hasta el punto en el que se dio, desapareció y volvió al sonido inicial. Bien. La intensidad de mezzo forte a lo mejor se va a incrementar aquí o allá, aquí, etcétera, y terminará en pianísimo. Y pensaré que junto a ese clarinete voy a dar un pequeño golpe en un platillo muy grave, que parezca que el platillo y el clarinete suenan de lo más parecido, justo cuando hace este rolamiento de la lengua sobre la boquilla del clarinete. De tal manera que parezca que el clarinete, al hacer esta articulación, va a sonar metálico, y que eso que va a sonar se va a quedar flotando en el ambiente al mismo tiempo que su propia sonoridad. Se va a dispersar
el clarinete y aquello va a quedar como resonancia. Bueno, eso lo acabo de imaginar en ese instante, pero no se trataría de imaginar una música con un clarinete y un platillo y un floteton y una altura específica, lo que sea. Nada de eso se trataría, no. Se trataría de imaginar cualquier cosa, lo que venga a la cabeza, lo que nos venga a la cabeza. Les voy a pedir que durante los próximos 5 minutos, son las 6:26, a las 6:30, me imagino que algo les habrá pasado por la cabeza. Pueden apagar sus cámaras y ponen sus micrófonos, anulamos todo componente que nos ponga en comunicación visual. Perdón, con la actividad que van a mantener ustedes en privado, les voy a pedir que experimenten algo que no suene a música. Simplemente imaginen cosas, lo que quieran. Si quieren podemos hasta las 6:32. No hay prisa, 6:32.
Bueno, ya pasaron perfectamente bien 5 y 6 minutos. Dejen abiertos sus micrófonos y quisiera escuchar el relato de lo que hayan experimentado. Lo pediría ahora a quienes no han hablado hasta ahora. Hola compañeros, yo imaginé una masa grisácea, espesa, brillosa y viscosa que emanaba del centro del lugar en donde estaba. Eh, lo hacía de forma lenta, se adhería a las cosas. eh, Era una masa burbujeante, tibia. El ambiente del lugar donde estaba era de un aire enrarecido y bochornoso. Me generaba una sensación de no poder respirar muy bien y me provocaba un poco de náusea. Y la habitación donde estaba era pequeña y, y ni tan oscura ni tan luminosa. Eso es todo. Muy bien. Si puedes escribirlo, eso que acabas de decir, escríbelo y mientras iremos escuchando a los demás. Escucho, o escuchamos más bien. Bueno, mi proceso imaginativo fue un poco más corto, pero fue intenso. Luego después me sentí un poco incómodo y, y me paré. Pero cuando imaginé, por alguna razón comencé viendo un flamingo caminando en el lago y metía su cabeza al agua y la sacaba. Y repetía esta acción muchas veces. Aumentaba de intensidad. Conforme aumentaba de intensidad, cada vez sacaba más agua el flamingo. Y hubo un punto en el que fue tanta la intensidad con la que hacía este movimiento que empezó a girar, pero al girar sacaba mucha agua y él terminó convirtiéndose en agua. Pero no era una agua quieta, sino era como una especie de torbellino de agua que empezó a girar y moverse. Ya no estaba el agua quieta, sino que era un torbellino que se elevaba por encima. eh, Se elevaba por encima del mismo lago donde estaba caminando. Y en algún momento se elevó demasiado y se fue como pues se fue muy alto y por alguna razón tomó la forma como de una ola que después se convirtió en una montaña con nieve y eso produjo un cambio al parecer de escena y ahora lo que yo veía era una montaña con pasos como cuando hay exploradores. Y entonces, al parecer, se movía la escena y se veían esos pasos en la nieve que estaba en la montaña. Y después regresó el torbellino, que era el flamingo, y súbitamente hizo un hoyo en la montaña y se fue hacia el interior de la tierra, donde había puro fuego. Era mucho fuego, era muy cálido, como con nieve, digo, perdón, con lava. Había un color muy brillante, cálido. Y de repente ese mismo torbellino empezaba a enlazar los dos mundos, como que saltaba del interior de la Tierra hacia la montaña con nieve en un movimiento cuasi elástico, como que iba al fondo de la Tierra y de repente subía a la montaña con nieve. Y se repetía muchas veces ese proceso y ahí no sé por qué me empecé a sentir incómodo. Entonces ya me paré y fui por café.
Y ya luego regresé. Les pediría que intervinieran cuanto antes, a todos y cada uno. Bien. Bueno, el mío es un poco más corto, pero bueno. Yo me imaginé un carro y principalmente la parte como metálica, era como de color negro y tenía las luces amarillas. Y bueno, ya después dejé así como correr como la imaginación a ver qué pasaba. Y el carro se iba haciendo más pequeño cada vez que avanzaba. Primero avanzaba como por una cuerda y después era como un tubo azul y de fondo era todo así como muy amarillo y solitario y era algo como gris la carretera. Eh, entonces ya después al dar la vuelta se estrelló y salió como una persona que se hacía como más grande cada vez que avanzaba. Y se pasó hacia otro carro. También lo quiso estrellar, pero vio que había como más tubos así azules iguales que daban como hacia una curva. Entonces se regresó al inicial y se recostó y vio que había como, sintió como una altura muy grande en ese espacio. Y bueno, fue hasta ahí donde yo me quedé. Ya. Es todo. Bueno, lo mismo te diría, escriban justo lo que acaban de describir. Traten de al escribir evitar utilizar el como que y el este, que sea más fluido. No utilicen esas muletillas que están reflejando una dificultad para decir las cosas muy sencillamente, muy simplemente. Digan las cosas, no tengan empacho en describir lo que están viendo de una forma clara. Eso es lo que importa. ¿Eh? Gracias, Angélica. Siguiente, por Sí, favor. claro. Yo imaginé unas caricaturas que estaban haciendo ejercicio. No pude evitar dejar de escuchar mi ambiente sonoro que está a lo lejos, entonces imaginaba que tenía de vecinos como tienen música aprendida, bailable. Eh, Pude imaginarme como si una especie de dibujos o unas caricaturas de como monstruos o extraterrestres estaban haciendo ejercicio muy alegremente y estas caricaturas tenían la boca muy grande y la piel brillante. Solamente veía cómo se la estaban pasando muy bien y disfrutaban esta tarde nublada, pero haciendo ejercicio. Yo imaginé que iba caminando con una amiga por una calle de Ciudad de México. Sé que era Ciudad de México porque ella vive ahí, pero no estoy familiarizado con el lugar. Entonces, este, íbamos caminando por la banqueta del lado izquierdo y vimos la entrada de un teatro. Nos detuvimos a ver un letrerito que es donde ponen bueno, donde se supone que escriben las obras que van a pasarse, pero no había nada escrito. Seguimos caminando y después de unos minutos, bueno, unos momentos más bien, nos encontramos una heladería y yo pedí un helado de maracuyá y ella pidió un helado de fresa. Seguimos caminando y al fondo vimos una clase de parque como como un parque arboleda, algo así. Entonces fuimos ahí y nos metimos entre los arbustos y entre que intentábamos salirnos de los arbustos, encontramos del otro lado una clase de laberinto, pero no era un laberinto muy bien trazado. Parecía más bien, bueno, me refiero a que no era un laberinto de muchas esquinas. Parecía más bien un laberinto de muchas ondulaciones entre el dibujo de la arboleda y de los arbustos, pues. Y fue entonces que terminé de imaginar. Yo imaginé que estoy sola en un acantilado muy alto y abajo está el mar y entonces me lanzo al vacío, me lanzo al mar y cuando estoy cayendo yo puedo controlar mi velocidad
O sea, no estoy volando porque no tengo alas, sino más bien solo voy hacia abajo y puedo controlar si voy rápido o voy lento. Y el objetivo es caer al mar. Cuando mi cuerpo ya rompe el agua, hay un cambio de, de ambiente. Bueno, o sea, como cuando alguien se echa un clavado y escuchas bajo el agua ahora, ¿no? Eh, Nado igual, puedo controlar si voy rápido o lento. Me voy hasta el fondo, muy, muy adentro. Y a veces logro ver eh, organismos, peces o el arrecife. Pero conforme voy yendo más profundo, me da miedo porque ya no veo nada. Es como si fuera, eh, más bien no veo pero aún así continúo. O sea, con miedo me sigo yendo al fondo. Y ahí ya no veo nada, no se pierde un poco esa imaginación de que estoy en el fondo del mar. Y ahí termina. Yo comencé flotando en un líquido muy denso, eh, en el que era muy pesado y por lo mismo era muy fácil estar recostado o nadando boca arriba, por así decirlo. Y no costaba nada de trabajo mantenerse a flote, no había que, que hacer casi nada. Y en la parte, en la superficie de este como lago o laguna, no alcanzaba a ver el límite. eh, con ciertos movimientos de nado, digamos, empujando el agua hacia abajo de mí, por así decirlo, podía avanzar podía avanzar muchísimo. O sea, no era el comportamiento, digamos, habitual del agua que te pone como mucha resistencia, sino era como patinar, por así decirlo. Y luego giré hacia atrás, o digamos, hacia atrás me refiero que hundí primero mi cabeza y empecé a nadar en este líquido, del cual, por cierto, olvidé mencionar que no se veía de arriba o sea, de la parte de arriba hacia abajo, no permitía que se viese el que había abajo. Pero una vez entrando en el líquido, sí podías ver en cambio hacia arriba y podías ver también una especie de humo que formaba eh, movimientos, pero que también cambiaba de colores paulatinamente entre naranja, dorados, un poco rosas y bueno, ahí me quedé. Yo imaginé que estaba acostada en el pasto eh, y estaba en medio de una especie de montaña o algo así. Y veía el cielo era crepuscular, era donde se está escondiendo el sol. Y entonces ya se podían observar las estrellas y la luna. Y en mi cara pasaba una brisa cálida, así lo sentía. Y, pero de alguna manera las estrellas y la luna las sentía muy, muy, muy cerca. O sea, demasiado cerca, tanto que si extendía mi mano, casi, casi eh, podía tocar o algo así. Pero entonces cuando intenté eso, de extender la mano, como que me daba la sensación de que eh, las estrellas que trataba de alcanzar se ponían frías o algo así. Y pues eso fue todo.
Bueno, mi experiencia fue muy parecida a la de muchos, pero yo empezaba en un desierto, así infinito, en un atardecer, con cielos rosados y la arena brillaba como si fuera oro. Entonces era una arena dorada y estaba parada observando mis pies cuando de repente empezó a surgir un remolino alrededor de mí que pensé que me iba a absorber, pero lo que hizo fue como empujarme hacia arriba, como si algo, un hilo muy denso de aire me hiciera volar fuera del espacio terrestre y empezar a alejarme de lo que estaba viendo y empezaba a ver eh, cómo ese desierto se convertía, bueno, veía sus límites y veía el mar y me separaba del planeta en el que estaba y era un constante flujo de aire intenso, ¿no? Y entonces yo empezaba a ver cómo esa esfera se alejaba y había algo que empezaba a absorberme cada vez más, atravesando eh, estrellas, atravesando partículas, etcétera. Y entonces todavía todo a mi alrededor se volvía oscuro y yo seguía siendo movida por ese flujo de aire hacia una afuera inexistente, pues. Y llegaba a un punto en donde entraba como a una cámara negra, donde ya no existía, o sea, donde no existía nada más que yo misma, y era un espacio infinitamente negro, infinitamente oscuro, y, y solo podía sentir mi respiración, o sea, sí había como, eh, bueno, cuando llegaba ahí ya no existía ese flujo de aire, sino que yo en ese momento yo podía moverme por el espacio, pero era como si no me moviera porque no había ningún punto de referencia. Entonces simplemente estaba yo ahí flotando en la nada, hasta que de repente cerraba los ojos y me quedaba dormida y sentía como algo dentro de mí me absorbía como o sea, me absorbía ahora sí como para adentro, como en un hueco y despertaba en mi cama. Y ya fue todo un viaje. Entonces, me acercaba más a la esfera y empezaba a fluctuar muchos colores, como los colores del arco iris. Me acerqué tanto a ella que me junté con ella y se fragmentó en muchas partes y todas estas partes conservaban este aspecto de arco iris, ¿no? Y empezaba a volverse cada vez las fragmentaciones más pequeñas y de fondo se escuchaba un sonido muy, muy grueso, como si fuera como el mar, algo asemejado al mar, como un rugido muy, muy grave y muy grueso, y se escuchaba lenta la vibración de este sonido, ¿no? O sea, eran ondas lentas y avasalladoras. Después se empezaron a reunir estas partes y empezaron a hacer formas asimétricas, ¿no? Todo el viaje fue como muy simétrico y muy geométrico más bien. Y empezaron a hacer formas individuales geométricas y todas estas chispoteaban, ¿no? Y también los sonidos de cada una individualmente eran muy agudos. Y, y bueno, pues concluyó en que poco a poco, después de tanto movimiento energético, como que todo ya empezaba a tornarse con tonos más pálidos, el fondo ya se empezó a volver como un tono color crema, y había un sonido de fondo ambiental, así como si estuviera en el mar, y se escuchaba el viento, ¿no? Recuerdo mucho hasta sentir la sensación del viento penetrando mis poros y mis mejillas, y pues fue lo que yo experimenté en estos 5 minutos de imaginación. Bueno, ok, yo lo que estaba imaginando fue que primero me vi como en un lugar muy oscuro, era muy rocoso, y conforme iba avanzando empezaba a ver a lo lejos unas como luces. Eran blancas definitivamente, y al punto en el que llegué a estas luces se convertían en árboles, eran árboles blancos, eran muy bonitos. Obviamente intentaba tocarlos y pues era algo casi intangible y algo me decía que fuera avanzando. Llegué a una puerta muy muy grande, bastante oscura, pero tenía
estaba adornada igualmente por estos árboles, estaba muy bonita, muy interesante. Y conforme iba tocando las puertas, algo me estaba haciendo como un llamado. Entonces yo entraba. Este llamado era como un susurro un tanto malévolo. Tenía un sonido muy gutural, muy como... Sentía un poco de miedo tal vez, pero a la vez intriga por entrar y saber por qué tenía ese sonido. Entonces al momento de entrar, me empezaban a rodear como muchas sombras al tal punto en el que ya no veía absolutamente nada. Y estas sombras hacían ese mismo sonido como el del llamado principal, y todas hacían ese mismo sonido. Y en lugar de sentir miedo, empezaba a sentir cierta fuerza. Y apareció justo enfrente de mí un personaje que sacaba una como arma, era como un arco con mucho fuego. Y pues no me decía absolutamente nada, era como un intercambio, una comunicación telepática, y en ese momento yo sentía mucha vibración en todo el cuerpo. Y solamente me puso la mano en el hombro, casi como diciéndome algo telepáticamente, como tranquilo, ¿no? Y entonces nada más aventaba una flecha hacia el cielo, hacia arriba, pues. Aparecían muchos de estos árboles y todo el... de las sombras se desvanecía. Nada más me daba un objeto y yo despertaba. Ahí fue todo. Antes de que intervenga alguien más, quisiera, sugerían Itziar y Adelina que pusiéramos nuestras cámaras si vamos a participar. Yo preferiría que en esta sesión no viéramos imágenes realmente, incluso aunque se grabe y se ponga en el espacio en internet del Suicrea. Prefiero no tener la presencia de la imagen porque me parece distractiva en el fondo. Quedémonos sin imagen y intervengan simplemente abriendo su micrófono a quien le toque. Yo he empezado a imaginar pequeños movimientos, pero no de cuerpos, sino como de movimientos así solos, o sea, como de la sensación de un movimiento. Y estos muy pequeños, pero muchos movimientos iban como tomando fuerza y volviéndose cada vez más y más grandes, hasta que empezaban a elevarse y a transformarse en una especie de cuerpo, pero no es un cuerpo, más bien es como un cuerpo conformado por movimientos que no tienen cuerpo. Algo así era un poco bien abstracto. Y estos movimientos sí empezaban por la acumulación y por el frenesí, como que a generar color, pero un color medio pálido, pero no podía describir el color. Es lo más parecido, tal vez es una especie de verdoso con blanco, pero bueno, algo así. Y bueno, este cuerpo de movimientos se iba desintegrando de nuevo en pequeños movimientos que se iban como comunicando entre ellos, como que uno se movía más y todos los demás como respondían, y de repente otros movía con más frenesí, con más entusiasmo, y todos respondían, y así se iban como una nube de nuevo de movimientos sin cuerpo, ¿no? Era bien extraño. Y bueno, la cuestión es que eso se volvía cada vez más vertiginoso, con mucho más movimiento, y se giraban alrededor de mí. Y ya yo me he empezado a marear, pero marear en la vida real. O sea, ahora, y he empezado a apretar mis ojos para no marearme, y he empezado a ver, porque estos movimientos no tienen cuerpo, ¿no? Entonces he empezado a ver la luz de mis párpados, y ahí como que se ha roto un poco la ilusión por el hecho de ver, y bueno, ahí he parado. Haría un comentario a lo que acabas de decir, Guillermo, que es pensar que te estabas mareando y que en realidad te estabas mareando. Puede ocurrir que en algún momento algo de la fantasía nos asuste, nos inquiete y que tengamos una reacción de ansiedad, y esa viene acompañada de probablemente un mareo o alguna, sentir hasta hormigueo, otras sensaciones, cualquiera que, digo, no soy un experto en eso, pero
Yo mismo, contaba yo la vez pasada, cómo me asusté con lo que estaba yo imaginando. Y en la primera sesión que tuve fue acompañado de dos amigos músicos, esto en el año 68, y fue un enorme susto. Eh, a ese punto puede llegar en algún momento la imaginación, que nos produzca alguna inquietud. No, no pasa nada. No, si alguien tuviera una sensación similar, no se inquiete. Lo mejor es respirar profundo, tranquilizarse, y si uno sigue sintiéndose inquieto, molesto o amenazado por algo, puede abrir los ojos e interrumpir sin problema. No hay ningún problema. La cosa es que esto sea un ejercicio de descubrimiento y al mismo tiempo de entendimiento del factor imaginario. No se inquieten para nada. Les aseguro que si se sintieran inquietos, como digo de nuevo, si no lo pueden dominar de inmediato sobre la marcha, detengan su proceso y no pasa nada. Lo reiniciarán en otro momento más oportuno. Es parte de la falta de costumbre de exponerse a un estímulo imaginario. Si el estímulo lo traemos y nos puede asustar, como un sueño nos podría asustar, ¿no? Son sensaciones que pueden presentarse, es perfectamente factible. No les den demasiada importancia, a menos que estén mareados por algún otro factor, pero en este tipo de experiencias sí se puede presentar algunas reacciones un poquitín, no escandalosas, no demasiado fuertes, pero sí que pueden inquietar. Si se sienten inquietos, repito, detengan la experiencia y ya reinicien si gustan, reiniciar, si se sienten tranquilos y bajo esa condición solamente, en otro momento. El siguiente, por favor. Gracias, Guillermo. Yo me encontraba como en un espacio blanco flotando y en eso empezaba a caer y ya iba cayendo y cayendo y cayendo y de repente vi como objetos que flotaban alrededor mío, como floreros, vasos o libros, cosas así. Y ya de repente tocaba superficie, pero como que no terminaba de sentir la superficie. Como si siguiera cayendo, pero sintiendo la superficie, algo muy raro. Y ya de ahí terminé de imaginar. Bueno, yo iba en una grata caminata sobre arena con pastos gigantes. Em, Así duré caminando un tiempo hasta que vi un hoyo oscuro, pero me acerqué a mirarlo. Em, y al fijarme, veía un mundo como de maravilla, de muchos colores, púrpuras, verdes. Entonces me fijaba más y cada vez veía más y más detalles. Em, en algún momento ya yo estaba dentro de ese mundo, em, y podía ver aún más detalles así de ese, como ese ecosistema. Y me encontraba flotando porque estaba en agua. Descubrí en un momento que estaba en agua, flotando feliz. Em, Estuve en tiempo, nadé muy rápido, iba nadando y salí a la superficie y duré, creo que más de un minuto, eh, descansando tranquilo flotando ahí en el agua y como que viendo mucha luz. Em, y ya el final es que me levanto y estoy sobre una playa. Bueno, yo me imaginé, cuando entré en la imaginación, estaba en un cuarto claro, entre amarillo y claro. Yo estaba sentada y había una luz arriba, tal vez era mi foco, pero era una luz bastante clara. Y del techo caían como telas grandes, delgadas, caían muy lento, como si estuvieran pausadas, suave, suave, y eran de color blanco y transparentes, algunas que
A veces interrumpían la luz y reflectaban o lo opacaban de repente y empezaban a caer muchas encima de mí. Y cuando caían, yo sentía el tacto suave entre frío, entre frío y tibio, pero bastante suave, bastante agradable. Y algunas de esas telas también caían al piso en un movimiento igual lento. Era como si el tiempo se hubiera vuelto súper lento, bien pausado. Y las telas que caían al piso no tenían sonido. Sí, esa era mi imaginación. Pues yo me imaginé primero entrando a donde salen las hojas de una impresora y dentro había una puerta que se cerraba y se abría muy velozmente, muy rápidamente y seguida por un puente enorme de acero que se alzaba a través de un vacío enorme. Al lograr pasar por ahí, iba a paso lento y al adentrarme cada vez más, llegué a un lugar con una formación casi rocosa. Podías tocar las paredes y te rozaban, te irritaban la piel. Ahí dentro había una pequeña fuente donde se escuchaba un gotear leve de las gotas que caían por un techo inmenso por donde se colaba una luz muy brillante. Al centrarme en esa caída de las gotas, como que todo cambiaba, como que esa luz se desaparecía, ese espacio tan rocoso se convertía en un espacio más negro, menos colorido, no se alcanzaba a ver nada. Seguí mi periplo por ese lugar y llegué a un lugar con un ventanal. Fuera había una sustancia negra, casi como la tinta, la cual me pregunté, ¿a qué sabrá esta sustancia? Me la metí a la boca y sentí cómo se me pegó al paladar, sentí cómo se me pegó a los dientes. Era un sabor muy fuerte, muy ácido, pero en un segundo se deshizo inmediatamente. Bajaba me salía por ese ventanal y empezaba a nadar en esa sustancia que era espesa, pesada. Poco a poco esa sustancia bajaba el nivel para dejar descubrir una inmensa construcción de piedra, seguida por un campo enorme de colores verdes hasta chirriantes. Poco a poco esa sustancia se disminuía y yo caía a ese pasto. Estaba suave. A lo lejos se escuchaba a alguien hablando palabras, se escuchaba que más bien que pronunciaba palabras, no se le entendía absolutamente nada. Y de pronto detrás mío sentí una ráfaga enorme de viento que hasta dije, ah, caray, me asusté. Fue un estímulo muy raro. Y ya ahí acabó mi imaginario. Mi evento empieza como en un negro total, vacío, pero delimitado como por un círculo o una esfera. Todo negro y como abrumador. Y del centro nace un ondeo pesado, con sonido de viento, de aire, mm, con un movimiento constante y que se repetía, con un pulso más o menos regular y que súbitamente, bueno, no súbitamente, poco a poco nace como una luz o una especie de, así como de brillo sonoro. Diría que es como un cuchillo así cortando aire. Mm, y regresa, ¿no? Como regresa el ondeo. En este momento me ganó un sonido externo que pasó un avión, entonces como que eso intervino mucho en mi proceso. Y bueno, los siguientes que empiezan como medio a temblar la tierra, a vibrar fuertemente. Y es como si ese sonido muy grave se devorara todo, se devora todo, todo desaparece y nuevamente nacen estas ondas. Eso se repitió como unas 3 o 4 veces. Fue como muy cíclico. Eso. Yo me imaginé una alberca que tenía agua verde, era de día, era verano y no era una alberca cuadrada, sino tenía un contorno medio ondulado y alrededor de la alberca, afuera, en la orilla, estaban sentados unos astronautas con trajes rojos y estaban jugando a las cartas y aventaban las cartas
al agua en medio de la piscina. Justo en medio de la piscina aventaban todas las cartas. Después de eso, me imaginé un reloj cuadrado que se veía bajo el agua de la piscina y era del tamaño de la piscina, que tenía adentro un cuadro, entre los números tenía un cuadro rojo, un rectángulo rojo, y podía ver cómo el agua distorsionaba las manecillas, los números y toda la forma del reloj gigante que estaba abajo de la alberca, mientras los astronautas jugaban a las cartas. Y luego vi como si me hubiera metido a la alberca y entonces vi como un disco de cristal que tenía, que estaba roto de en medio, estaba como estrellado y era como un espejo. El cristal era era muy pulcro, entonces era como un espejo. Y de ahí solamente se empezó a repetir todo, solamente que antes, o sea, fue toda esa secuencia de 3 partes que se volvió a repetir otras 2 veces, pero la segunda en la piscina ya no era verano, sino era de noche y estaba nevando. Y la tercera vez fue que los astronautas ya no estaban. Eso fue lo que me imaginé. Bueno, mi pregunta es, todo esto que oímos, descripciones llenas de comos y de estes, podrían seguramente escribirlas ustedes con cuidado, escribiéndolas, utilizando un lenguaje más cuidadoso, menos inseguro, como los comos y los estes. Los estes los dice uno cuando no se acuerda de algo, cuando no acierta uno con la palabra para construir la frase o la idea. Y los comos se refieren mucho a esta dificultad para describir. No hay una palabra que sea muy apropiada todavía, no se conoce. Recurran a algo que es muy, muy útil en las computadoras. Creo que todo el mundo debe tener acceso a Word. Y Word tiene un acceso formidable. Ponen ustedes control F7, escribiendo una palabra, le ponen control F7 y les va a dar todos los sinónimos. Acostúmbrense a utilizar con frecuencia los sinónimos, son muy útiles, y observan ustedes que nuestro idioma es rico, es uno de los idiomas más ricos que exista, tiene muchísimas más palabras que otros idiomas. No podría yo decir nada respecto a un idioma como el chino, donde se mide por la cantidad de caracteres que uno conoce, que tienen significados quizá más amplios y muy diversificados. Pero al menos los idiomas llamados occidentales, el español es uno de los idiomas ricos, sin duda. Será muy útil para todos ustedes aprender a describir verbalmente aquello que han imaginado. Yo creo que todos tuvieron el tiempo de imaginar algo y después de haberlo hecho, mientras los demás estaban describiendo su propia experiencia, quizá volvían a la propia o comparaban lo que decían los otros respecto de la propia o lo que decían los otros respecto de algún otro, y así sucesivamente. Estoy seguro que de esta manera nos habremos, digamos, introducido a la rica experiencia de observar los imaginarios de cada uno. Qué distintos, qué singulares,
y qué significativo que lo sean. No escuché una sola imaginación que se pareciera a una sola historia, una sola narración, que se pareciera a otras. Algunas tenían que ver con líquidos, otras tenían que ver con objetos sólidos o incluso magmáticos que se podían transformar. Todos se podían transformar, pero que se podían, digamos, modificar a base de la presión, como podría ser el lodo, digamos, o una masa, supongan la masa para las tortillas, para poner un ejemplo muy mexicano, o para los tamales, para poner uno que sería más compartido con Colombia, con Bolivia. Otros que tendrían que ver con casi con el aire, algo que no tiene peso, que va muy lentamente. Otros que tienen que ver con la luz, con imágenes visuales. Se darán cuenta cómo cada quien, en esta ocasión, no diría que esta es la definitiva de todos y cada uno, pero cómo cada quien tuvo una tendencia propia. Manifestó algo que le era singular. En lo personal, debo decir que es muy gratificante observar esa diversidad de imaginarios y que eso mismo me permite decir que debe ser muy útil acceder a esa información tanto para cada uno de ustedes como para mí, en cuanto a que podré relacionarme mejor con lo singular de cada quien y no con lo más general posible. Muy probablemente en estos procesos iremos más bien de lo más singular de cada uno a entender qué es lo más general que se puede compartir. Pero aquí el ir al revés, iremos apreciando a cada uno y a cada una. Perdonen que yo no utilice esta modalidad de cada uno y cada una. Para mí es por el momento distractivo, no tengo esa cultura todavía. O he intentado recurrir a ella, pero se me, digamos, se me facilita más utilizar una generalización, decir cada uno y no decir cada uno y cada una, o cada una y cada uno. Disculpen eso, las damas, por favor. Eso es parte de, digamos, de una formación que en mi época no se decía así. Entonces, a veces la podré ir adoptando, o a veces se me podrá ir perdiendo. En fin. Me gustaría escuchar brevemente a cada uno y cada una de ustedes exponer qué fue lo que le atrajo de su propia imaginación y de la imaginación de otros y otras. Comiencen cuando gusten. Contamos, en esta sesión me parece muy importante esta intercomunicación de comentarios, de observaciones sobre lo que ustedes mismas y mismos experimentaron y lo que observaron en las y los demás. Intervengan espontáneamente. Ahora sí podemos poner las cámaras. A todos de una vez podemos ponerlas. A todos les pido que pongan sus cámaras, todos y todas, por favor. Eso, muy bien. Da gusto volverse a ver después de tanta oscuridad. Bien. Bueno. E intervenir, les pido intervenir de forma espontánea para comentar su propia experiencia y muy rápidamente les pido también comentar alguna o algunas de las demás experiencias o comentar la experiencia en general. Digamos, es una participación libre. Lo que quiero es que ustedes mismos nutran la información sobre el tema que hemos tratado hoy. Les escucho. ¿Yo puedo comentar algo? Todo el mundo puede, todo el mundo debe, más bien.
por favor. Bueno, a mí se me hace bastante interesante cómo la imaginación humana puede ser tan específica, tan detallada, y muchas veces puede trascender hasta en cuestiones biológicas o fisiológicas. ¿No? Me llamó mucho la atención, particularmente de un compañero que tuvo una experiencia en la que empezó a marear ya en el plano físico real. ¿No? Perdón, Luis, otra vez sí tenemos problemas con tu micrófono, entonces sí, a ti sí te pediría que cuando hables quites continúa, pero sin imagen. Y cuando termines de hablar, entonces ya vuelve a poner tu imagen. Sí, ahora se escucha. Hay un problema que tiene ahí tu sistema, pero sin imagen se escucha muy bien. Bien. Les comentaba que se me hacía muy interesante cómo la imaginación puede trascender a ser tan detallada, tan específica, al grado en que puede afectar también a tu cuerpo, ¿no? O a tu ser fisiológico o biológico. Y me llamaba particularmente la atención la experiencia de un compañero que tuvo, que incluso se mareó, y cómo la imaginación puede afectarte a tal grado, ¿no? Puede modificar tu propia realidad, ¿no? El hecho de que imagines, pienses, mentalices tanto una cosa, puede modificar tu forma de sentirte, no nada más a nivel emocional, sino físico, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? La cuestión es que a lo mejor vivir la experiencia es una cosa, pero detallarla y aislarla, comunicarla, es una experiencia aparte, ¿no? Y eso es lo complejo, a veces lo difícil, el comunicar esa idea, esa vivencia que uno tuvo, es lo que yo a lo mejor tengo que enfatizar más, ¿no? Cómo expresarme, cómo comunicarlo, cómo detallarlo, cómo compartírselo a otra persona, ¿no? Es como la tarea que me llevo. Me da mucho gusto escuchar eso de alguien tan joven en sus estudios también. Muy bien, Luis, muchas gracias. Libre participación, gracias. Todo el mundo. Dejen abiertos sus micrófonos, quizás sea mejor, a menos que se produzca mucho ruido. Micrófonos e imágenes también abiertas, excepto en el caso de Luis, que tenía un problema con el equipo que está utilizando. Intervengan, por favor, los escucho.